No soy un gran conocedor de las ideas religiosas, pero hubo un tiempo en el que fui a catecismo. En mi familia no somos necesariamente creyentes, solo iba porque todos los chicos de mi barrio iban. La idea era que te enseñaban sobre la historia de Jesús, el Antiguo y el Nuevo Testamento, la importancia de los 7 pecados capitales y que por qué siempre tenés que amar al prójimo, etc. Era un barrio bastante jodido de Argentina, así que me imagino que tenía la intención de enseñar a los chicos por qué reventarle la cabeza a una persona con una piedra estaba mal. Terminada la clase íbamos a la misa y me aburría por 2 horas, pero mientras veía cómo lentamente se movían las agujas del reloj, mi mente divagaba, creando el germen de las primeras preguntas existencialistas que marcarían el resto de mi vida. Mientras estaba en misa, en esa iglesia, me preguntaba, ¿por qué nos enseñan esto? ¿Por qué tengo que saber la historia de Dios? ¿Por qué tengo que amar al prójimo y no pecar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Le hice esta pregunta a mi profesora y empezó a dar vueltas sin ninguna respuesta clara, hasta que un día me mandaron a confesarme por primera vez y pude hablar con el pastor. No recuerdo su nombre, pero era un hombre muy querido y se me hacía bastante carismático. Me caía bien el tipo. Hice mi confesión y al final le pregunté sobre esta duda que tenía. Honestamente estaba esperando una respuesta parecida a la de mi profesora, pero sus palabras me tomaron desprevenido. Él me dijo, lo hacemos porque las personas necesitan algo en que creer. De lo contrario, el mundo sería un caos. Años más tarde empezaría a entender más a las personas y las palabras del pastor, como sí o sí necesitamos generar un orden en el mundo que nos rodea, de lo contrario todo se convierte en caos y depresión. Eso se aplica en cada ramificación del día a día. Por ejemplo, escribir una película no es tan simple como sentarse a escribir. Hay una estructura que seguir de 3 o 5 actos. A la vez la música tiene un claro orden. Si querés componer tenés que tener un entendimiento de los acordes mayores y menores, los intervalos, etc. Todo tiene un orden y con la llegada del Nuevo Testamento se establecieron unos muy específicos. Haciendo un grotesco resumen, se nos enseñó la importancia de hacer algo por el otro. Hay muchas teorías conspirativas que dicen que Jesús fue creado para pacificar a los pobres. Es más, hay una corriente de pensamiento que ve a la historia de Jesús como una narrativa mitológica. Argumentan que no hay ninguna evidencia que lo muestre como un hecho histórico. Esta teoría se hace mucho más fuerte teniendo en cuenta las similitudes que hay entre la historia de Jesús y el resto de las historias mitológicas. Más allá de eso, el Nuevo Testamento nos dio un nuevo orden que tenía la intención de unir a la humanidad. En algunos aspectos lo logró y en otros no. Con el avance de la tecnología, las personas lentamente se fueron desprendiendo de las creencias religiosas. No es ningún secreto que los millennials son indiferentes a la enseñanza de Dios y a la Biblia. Pero lo verdaderamente sorprendente es cómo nosotros seguimos profesando ciertas reglas o ciertas ideas morales de forma indirecta. El cine religioso suele ser muy malo porque, dan su mensaje como si fuera una misa. Te lo escupen en la cara y te lo repiten una y otra vez para que no te olvides. Esto da como resultado cintas mediocres que rara vez cosechan cierta popularidad. Pero ¿saben? Las mejores películas religiosas son muy populares y ni siquiera nombran a Jesús. Estoy hablando del cine de superhéroes. Cuando era chico pasaba mucho tiempo solo. Mi mamá trabajaba todo el día y yo me quedaba en casa todas las tardes y noches. En esos tiempos no tenía por interesantes libros de filosofía. Por eso la única forma de entretenimiento que tenía a mi disposición era un televisor, un DVD y cientos de películas piratas. Pero como buen niño lo único que hacía era ver una infinidad de veces la misma película. Una película que impactaría fuertemente en mi forma de ver el mundo. Estoy 100% convencido de que mi personalidad se desarrolló de la forma en la que se desarrolló gracias a las películas del Hombre Araña. No podía evitar sentirme identificado con este nerd introvertido que no tenía mucha suerte con las chicas. Preadolescencia cumplía todos los requisitos de este estereotipo y lo hacía con orgullo. La actitud que más admiraba de Peter era su insistencia en ayudar a los demás a tal punto de sacrificarse a sí mismo con tal de cumplir ese objetivo. Es una historia que cuando la resumís de su más simple forma suena familiar. En mi niñez eso me impactó mucho y buscaba cualquier oportunidad de ayudar a alguien, hacer un favor, lo que sea. Ese tipo de acciones me hacía sentir como un superhéroe. Aunque en la actualidad no es tan así, yo trato de ayudar, aunque sea de las formas más simples. Creo que subconscientemente esa es una de las razones por las que hago videos y también para tener barcos y prostitutas. En sí la idea de ayudar y ser bueno es una actitud que genera admiración y respeto. Y yo la aprendí viendo al Hombre Araña. Pero de forma cultural esta visión de vida se estableció con la religión cristiana. No lo olvides, un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
Todos escuchamos esta frase, salió por primera vez de la pluma de Stan Lee y con la película de Sam Raimi ganó un reconocimiento internacional. Stan Lee creía en Dios y el más allá, pero era escéptico ante la idea de canalizar estas creencias mediante la religión. Para Stan Lee lo importante era ser bueno con los otros, pero si analizamos la popular frase del tío Ben, podemos encontrar un dicho similar en la Biblia. En Lucas 12:48, Jesús dice: porque a todo aquel que se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y a quien mucho se le ha confiado, más se le pedirá. En este pasaje Jesús está hablando en concreto sobre el conocimiento que tenga una persona sobre Dios. Mientras mayor sea su conocimiento, mayor es su responsabilidad. Pero es claro cómo ciertos valores cristianos están presentes en las películas de superhéroes, o sea, los más positivos. Por eso fuiste elegido. Porque alguien fuerte, que tuvo poder toda su vida, pierde el respeto por el poder, pero alguien frágil conoce el valor de la fuerza y conoce la compasión. Gracias. Agarremos algunas películas de superhéroes: Spider-Man, Iron Man, Thor, Avengers, Pantera Negra, que tienen todas estas en común, que en esencia se tratan de la misma cosa, tienen el mismo arco de personaje en el que el héroe renuncia a sus deseos egoístas y se sacrifica por los demás. Kim Wayland, en su libro Creando arcos de personajes, habla de la evolución positiva de un personaje. El protagonista va a empezar con algún tipo de vacío personal y negación. A lo largo de la historia va a estar forzado a cambiar sus creencias sobre él mismo y el mundo hasta que finalmente conquista sus demonios internos y termina su arco cambiando de forma positiva. El arco de personaje es la mejor forma de dar un mensaje sin necesidad de ser obvio o aburrido. ¿Cómo un personaje termina? Ese es tu gran mensaje filosófico. Jesús fue un hombre que renunció a todo lo que tiene y en un acto de extremo altruismo se sacrificó por nosotros. Si mirás a Iron Man, la película que dio inicio a toda la hora superheroica, se nos presenta una situación similar. Tony Stark al principio es un egoísta multimillonario que está totalmente desconectado del mundo real. Su empresa le vende arma a los terroristas y él ni siquiera está enterado. A lo largo de la historia lo vemos completar su viaje de cambio en donde termina madurando, entre comillas, y al final toma la muy difícil decisión de sacrificar su vida personal para ayudar a otros. Utiliza su poder y recursos de forma altruista. Spider-Man de Sam Raimi también se construye bajo un arco similar. Al inicio Peter utiliza sus poderes para comprarse un auto, de esta forma impresionar a Mary Jane. Al final del film renuncia a estar con la mujer a la que ama para convertirse en el protector de Nueva York. En la secuela se sigue explorando este tema, se introduce el factor duda, lo personal versus lo altruista. Las escenas más características del film están repletas de imágenes alegóricas a Jesús en la cruz, dando a entender cómo Peter se sacrifica por los demás. Pero en esencia todas las películas de Marvel siguen el mismo tema. Thor es un egocéntrico pelotudo, termina altruista. Doctor Strange arranca como un super doctor que se cree el mejor del mundo y termina altruista. Al inicio de Pantera Negra, T'Challa quiere mantener en secreto la existencia de Wakanda y todos sus recursos con tal de proteger sus creencias nacionalistas, y al final del film utiliza los recursos naturales de su país para ayudar a todas las personas del mundo. Muchos critican al universo cinematográfico de Marvel por ser pura acción sin nada de sustancia. Incluso yo solía hacer esa crítica en el pasado, pero la verdad es que tienen un mensaje muy oculto, pero que está presente. La idea es: tenés que ayudar a los demás. Forro. Estas películas están haciendo lo que la religión perdió el poder de hacer. Están manteniendo un orden, una creencia. Pero hay una película de superhéroes que desafía todo esto y quiere mostrar que los superhéroes no son tal cosa. Una película que quiere romper el orden establecido por la asquerosa corporación Umbrella. Digo Capcom, digo Marvel. The Dark Knight quiere darnos un poco de verdad y a la vez un poco de caos. What do you believe in, huh? What do you believe in? I believe whatever doesn't kill you simply makes you stranger. Cuando vemos una novela gráfica como Watchmen, parte de su calidad se ve la insistencia en hacer algo totalmente diferente a lo que solían hacer los cómics del mismo género en la época. Watchmen es un cómic que hace un fuerte comentario sobre los cómics. Creo que una película como The Dark Knight hace algo muy similar. Supo entender muy bien cuál era el objetivo del género superheroico incluso antes de que se convirtiera en este masivo éxito de taquilla. Las películas de superhéroes más convencionales son utilizadas para mantener vivas ciertas ideas en los ciudadanos. Nos recuerdan la importancia de respetar los valores morales clásicos. Ese es el gran mensaje que nos quieren dar estas películas. Orden.
The Dark Knight es algo diferente, nos quiere mostrar que para mantener a los ciudadanos morales tenés que romper un poco ese código. Mucha gente cree que Batman es el gran protagonista de The Dark Knight, pero no, en realidad es Harvey Dent, ya que él es el personaje que tiene la evolución más profunda, es un antihéroe. En su libro Ken Wayland define la evolución de Harvey Dent como el arco de personaje negativo. Arcos negativos son solamente arcos positivos al revés. En vez de un personaje que deja de lado sus fallas para convertirse en una mejor persona, en el cambio negativo el protagonista termina siendo una peor persona de lo que es al inicio del film. Estas suelen ser reimaginaciones de la tragedia griega. Si vemos a Harvey Dent en el primer acto de Dark Knight, tiene una personalidad muy parecida a la de Peter al final de Spider-Man 1. Un hombre que cree en el orden y las leyes, que honestamente lucha por el bienestar de los ciudadanos, en algunos aspectos sacrificando su propia seguridad personal con tal de mantenerse firme a sus valores altruistas. Es la representación del orden. Todo eso cambia cuando se encuentra con el caos personificado. El Joker, un personaje que es como un superhéroe invertido, realiza un montón de actos espectaculares pero con la intención de prolongar el caos. Como muchas películas de superhéroes, The Dark Knight también utiliza simbolismo religioso. I believe in Harvey Dent. I believe that on his watch, Gotham can feel a little safer, a little more optimistic. Look at this face. This is the face of Gotham's bright future. To Harvey Dent. Let's hear it for him. Con el eslogan político "Yo creo en Harvey Dent", muchos ven al fiscal del distrito como el mesías que viene a salvar a la ciudad del crimen. Todo el mundo cree en Harvey Dent, incluso en un momento es acusado de ser algo que no es. En Spider-Man, Peter sacrifica lo personal por lo moral. Decide dejar a la mujer a la que ama para proteger a Nueva York, pero eso no es lo que ocurre con Harvey Dent. Cuando la mujer a la que ama es asesinada, él pierde todo. Su ley, su moral, su orden se viene abajo. Nos deja ver que cuando tocas lo personal, las intenciones altruistas rápidamente se vienen abajo. La idea de Jesús en la cruz no es utilizada como algo heroico, en cambio es utilizada como algo totalmente opuesto. Es un héroe fallido cuyos ideales rápidamente se vinieron abajo. Al final de la película, la imagen de Harvey Dent es utilizada de la misma manera que las películas de Marvel usan a los superhéroes, como símbolos que representan el orden y la moralidad, con la diferencia de que nos deja ver cómo rápidamente estos estándares se pueden venir abajo, cómo tu moralidad termina siendo nada. El final de The Dark Knight está muy en línea con estas teorías conspirativas de que Jesús fue creado para mantener el orden en los ciudadanos. En la cinta de Nolan ocurre algo similar. El sacrificio de Harvey Dent permite la creación de una ley que extermina el crimen organizado de la ciudad de Gotham. Con un poco de ayuda del caos, el orden vuelve a ganar. Si lo miramos desde una perspectiva realista, las personas necesitan cierto tipo de orden para vivir, de lo contrario es muy fácil caer en cosas como la depresión. Está en nuestra naturaleza buscar patrones cuando en algunos casos no lo hay. El cine de superhéroes actual nos da la oportunidad de tener un mensaje relativamente bueno que nace de la religión, sacando de lado toda la parte incómoda de la Biblia. Pero esto tiene su lado oscuro, ya que hay muchas personas que en su deseo de hacer el bien terminan causando mucho daño. Es muy importante que recuerdes que cuando miras al abismo, trata de no caer en él. Muchas gracias por ver el video, no te olvides de seguirme en mis redes sociales Instagram, Twitter y Twitch, en donde esta semana voy a estar continuando mi podcast que había dejado medio colgado. Vamos a volver a hablar de un tema muy interesante, en esta ocasión Quentin Tarantino, así que no se olviden de estar atentos ahí. Este video fue financiado exclusivamente por la gente de Patreon. Este canal existe gracias a ellos y si te gusta lo que hago puedes apoyarme ahí. Un saludo especial a los Patreons Deluxe, Shonky, Sam y Steven. Eso es todo por hoy, amigos. Nos vemos en la próxima y paz.